Buenas tardes. Vamos a revisar el modelo de varios servidores en lo que respecta a teoría de filas o líneas de espera. En este caso, pues seguimos con una distribución tanto de entrada como de salidas exponencial o markoviana, pero ahora tenemos un nuevo elemento que es el número de servidores en el sistema, denotado en estas fórmulas con la letra C. En algunos softwares o en algunos otros libros viene con la letra S. A final de cuentas se refiere al número de servidores y en este caso que es mayor que 1. Por lo que el modelo ocupa C servidores en paralelo e idénticos. Se considera que todos trabajan al mismo ritmo y trabajan al mismo tiempo, por lo que una persona que se forma en dicho sistema tiene la misma probabilidad de pasar a cualquiera de los C servidores y todos lo atenderán con la misma tasa de servicio. Para este modelo no se tiene un límite en el sistema, es decir, la fila pudiera extenderse hasta infinito y la intensidad de tráfico en el sistema Rho sufre una pequeña modificación. Más bien ahora Rho ya no es o ya no representa la intensidad de tráfico en el sistema. Si ustedes quieren saber qué porcentaje del tiempo el sistema como tal está ocupado, deben de hacer la división de la tasa de entrada entre el número de servidores multiplicando a la tasa de servicio. Sin embargo, nuestro valor de Rho sigue siendo el mismo, lambda sobre mu, omitiendo en este caso el número de servidores. Y para verificar la condición de estabilidad, en este caso se debe hacer la división de Rho sobre C o verificar que la intensidad de tráfico en el sistema, que es la expresión que está en esta parte, sea menor que 1. Por otro lado, las fórmulas para calcular la probabilidad de que no haya nadie en el sistema, de que el sistema esté totalmente vacío, probabilidad de 0, está denotado de esta manera. Esta sumatoria va de 0 hasta el número de servidores menos 1. Por ejemplo, si tenemos 5 servidores, esta sumatoria iría de 0 hasta 4, 5 menos 1. Eso representaría que hay que hacer la sumatoria de Rho a la 0 entre 0 factorial más Rho a la 1 entre 1 factorial más Rho a la 2 entre 2 factorial más Rho a la 3 entre 3 factorial más Rho a la 4 entre 4 factorial. Hasta ese término estaría la sumatoria si estamos hablando que hay 5 servidores. Posteriormente a eso le sumaríamos Rho a la 5 entre 5 factorial que multiplica a 1 sobre 1 menos Rho sobre 5. A toda esa suma, posteriormente de hacerla, habría que aplicarle el inverso multiplicativo o elevar su exponente a la menos 1. Esto siempre y cuando se satisfaga la condición de estado estable, que es que Rho sobre C, es menor que 1. Si no se satisface la condición de estabilidad, entonces no se puede aplicar ninguna de las fórmulas, dado que el sistema se considera inestable y por tanto la fila tendería a infinito, etc. Para la probabilidad de cualquier otro valor de número de clientes en el sistema n, habría que aplicar cualquiera de estas dos fórmulas. Si hablamos de un número de personas menor que el número de servidores, aplicamos la de arriba, o si hablamos de un número de personas mayor o igual al número de servidores, aplicamos la que está abajo. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente, si tenemos 5 servidores y C es igual a 5, y me preguntan la probabilidad de que haya 4 clientes en el sistema, entonces yo tendría que utilizar esta fórmula, porque n
es menor que C, 4 es menor que 5. Si por otro lado me preguntan cuál es la probabilidad de que haya 8 personas en el sistema, en ese caso debo de utilizar esta fórmula, porque 8 es mayor que el número de servidores que se están manejando. A eso se refiere. Las fórmulas para número promedio de clientes en la fila, LQ o en espera, aquí están, ρ a la C más 1, ρ al número de servidores más 1, sobre C menos 1 factorial, que multiplica a C menos ρ elevado al cuadrado, y el resultado de esta operación multiplica a la probabilidad de 0. Si quiero saber el número promedio de clientes en el sistema, entonces al valor obtenido de LQ le sumaría el valor de ρ. Si por otro lado quiero saber el tiempo promedio en el sistema o el tiempo promedio en la fila, entonces lo que debo de hacer es dividir para WS, LS entre lambda y para WQ, LQ entre lambda. Veamos un ejemplo. Una pequeña oficina de correos tiene 2 ventanillas abiertas. Los clientes llegan de acuerdo a una distribución de Poisson, 1 cada 3 minutos. Sin embargo, solo el 80% de ellos busca servicio en las ventanillas. El tiempo de servicio por cliente es exponencial con una media de 5 minutos. Todos los clientes que llegan forman una línea y acceden a las ventanillas con base en la disciplina primero en llegar, primero en ser atendido. Bien, vamos a analizar los datos que nos están proporcionando. Para empezar, tenemos 2 servidores, porque estamos hablando de que se analizará la parte del servicio en las ventanillas. Entonces, C será igual a 2. Por otro lado, me indican que un cliente llega cada 3 minutos, pero que solo el 80% de esos clientes que llegan van a las ventanillas. A mí me interesa la tasa de llegada a las ventanillas, no solo a la oficina de correos, dado que voy a analizar el sistema de las ventanillas. Por lo que, en este caso, lambda, para este caso en específico, dado que nos están indicando que no todos van a las ventanillas, solo el 80%, deberá estar multiplicado por 0.8. Y esto nos da como resultado 4/15. O el equivalente 0.266667 clientes por minuto. Con respecto al servicio, nos indica que es de 5 minutos. Por lo que dado que se está trabajando en minutos, lo podemos dejar expresado de esa forma, un cliente cada 5 minutos. Bien, vamos a ver qué nos están preguntando. Probabilidad de que un cliente que llegue espere en la línea. Nuevamente hay que preguntarnos a partir de qué número de cliente
será el que tenga que esperar formado, dado que no puede recibir el servicio de forma inmediata. Siempre vamos a comenzar pues indicando desde el 0, el cliente 0, o más bien, ¿qué pasa cuando busco probabilidad de 0? 0 indica que no hay nadie en el sistema, entonces obviamente tampoco hay fila. Probabilidad de 1. Hay un cliente en el sistema, este cliente pasa al servicio de ventanillas de inmediato, dado que no hay nadie más. Cliente 2. En este caso, al tener dos ventanillas, el cliente número 2 en el sistema también pasará de inmediato a ser atendido, dado que hay dos ventanillas. Sin embargo, a partir del cliente 3 en adelante, sí tendrán que esperar a recibir la atención, por lo cual comenzará este cliente 3 a generar la fila. Por lo que me están preguntando la probabilidad de que haya 3 clientes en adelante, la probabilidad de 0. Bien, vamos a añadir aquí a los datos iniciales también el valor de RO, dado que son datos que siempre vamos a estar utilizando. Y en este caso, pues es la división de lambda, que es este resultado, 4/15 de forma exacta, entre mu, que es 1/5. En este caso, las unidades que estamos manejando son clientes por minuto. Rho entonces es de 4/3 o 1.33333. Bien, entonces, para calcular la probabilidad de n mayor igual que 3 clientes, tendríamos que calcular la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5 y así ya saben hasta infinito, lo cual es bastante complicado, por lo que optaremos por generar el complemento, que sería a 1 restarle la probabilidad de que alguno o todos los servidores estén desocupados. Probabilidad de 0, probabilidad de 1 y probabilidad de 2, que son básicamente cuando todavía no hay fila. Entonces tenemos que calcular cada una de estas. Vamos a comenzar por la probabilidad de 0. Es con esta fórmula. Decíamos entonces que la sumatoria va a estar indicada de 0, en este caso, hasta 1. Desde n igual a 0 hasta el número de servidores menos 1. Y por tanto, el resultado es 1. De Rho, que son los 4/3, elevado a la n, y esto entre n factorial. ¿Sí? Más Rho elevado a la c, que es 2, en esta parte. Eso lo divido entre 2 factorial y multiplico por 1 entre 1 menos Rho sobre C. No se distingue muy bien el menos, lo voy a separar. Ok. Y todo eso va a quedar a la menos 1.
Vale, ahora vamos a hacer el desglose de la sumatoria. De 0 a 1, pues básicamente solo va a tener dos elementos. ¿Sí? Voy a copiar esto, que sería el elemento de 0 a la 0 sobre 0 más el elemento de 1. Y hasta ahí termina la parte de mi sumatoria. Después comienza lo que ya teníamos aquí. Y bueno, 1 menos 1. Hay que hacer la operación en su calculadora. Es importante, por ejemplo, identificar que esto de aquí, cualquier número elevado a la 0, va a ser 1. Y 0 factorial es 1, entonces ya sabemos que este elemento será un 1. Este elemento, 4 tercios a la 1 sobre 1 factorial, 4 tercios. Entonces ya tenemos 1 más 4 tercios y la operación que reste aquí. Y recuerden, lo que quede dentro a la menos 1 lo realizaré por partes. Todo lo que está dentro del corchete me da un total de 5. Eso lo debo elevar a la menos 1 y por tanto el resultado es de un quinto. Eso es la probabilidad de 0. Vayamos ahora con la probabilidad de 1. En este caso, pues ya utilizaríamos esta fórmula. La probabilidad de 1 va a estar dado por ρ, 4 tercios, a la n, en este caso n es 1, se multiplica a la probabilidad de 0, que es un punto, y todo esto va dividido sobre c factorial, que multiplica a 2 a la n, o sea, a la 1, después de decimos, entonces vamos por la probabilidad de 1. Para calcular la probabilidad de 1, recuerden que en este caso tendríamos que utilizar la fórmula de arriba, porque para la probabilidad de 1 estaría en el caso en el cual n es menor que el número de servidores. Entonces, es 4 tercios, que es ρ, a la 1. Esto multiplica a la probabilidad de 0, que ya obtuvimos que es un quinto. Y todo esto sobre n factorial, que sería 1 factorial. Cuatro quinceavos. Y la probabilidad de 2, en ese caso ya entraríamos en la fórmula de abajo, que sería ρ
a la n, que para este caso sería 2, por la probabilidad de 0 entre c factorial por 2 a la n, que es a la 2, menos c, que también son 2. Entonces se va a quedar 2 a la 0. Ya sabemos, es 1. En este caso, el resultado es 8 sobre 45. Muy bien. Entonces ya con esto podemos sustituir en la original, que es la probabilidad de que un cliente llegue y tenga que esperar la línea de espera. 1 menos 1 quinto menos 4 quinceavos menos 8 45avos. Dieciséis 45avos en decimales es 0.35. Eso significa que la probabilidad de que un cliente tenga que esperar en la fila de espera es un poco mayor que la tercera parte. ¿Sí? O sea, el 35.55% de los clientes que llegan a esta oficina de correos tendrá que formarse. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas ventanillas estén ociosas? Ambas ventanillas ociosas significa que no hay nadie en el sistema. Por lo tanto, me están preguntando la probabilidad de P0 que ya obtuve. Y entonces, pues ya nada más hay que indicar la probabilidad de 0. Y esto es de 1/5 o de 0.2. Entonces, el 20% del tiempo, ambas ventanillas están vacías. Inciso C. ¿Cuál es la longitud promedio de la línea de espera? Esto me está solicitando LQ. Número promedio de clientes en la fila. Para LQ tenemos esta fórmula. Entonces sería 4/3, que es ρ, a la 2 más 1, porque es C más 1, que sería 3, que multiplica a P0. Todo esto entre 2 menos 1 factorial, que en este caso pues sería 1, 2 menos 1, 1, que multiplica también a 2 menos ρ al cuadrado. Recuerden que 1 factorial pues es 1, así que esa parte ya la podrían omitir. Y el resultado es 16 quinceavos. Es decir, 1.066666. Eso significa que normalmente hay de 1 a 2 personas, pero más que nada una persona en la fila de espera. No hay mucha fila, podríamos concluir.
Y por último, ¿sería posible ofrecer un servicio razonable con solo una ventanilla? ¿Cómo podemos contestar a eso? Bueno, pues realmente tendríamos que calcular algunas de los indicadores para poder comparar con lo que ya tenemos con respecto a dos ventanillas. Pero tan simple como sería, pues, identificar que en este caso, Rho vendría a ser para una sola ventanilla el factor de utilización del sistema. Y en esa situación no se estaría cumpliendo la condición de estado estable. Recordemos, para el caso de dos ventanillas, Rho todavía tendría que ser dividido entre el número de ventanillas, que sería 4/3 entre 2, y eso me da el valor de 0.6666, es decir, un número menor que 1, por lo que con dos ventanillas se tiene un estado estable, pero con solo una sola ventanilla, entonces el valor de Rho o del factor de utilización sería de 1.33 y por tanto no se podría ofrecer un buen servicio con una sola ventanilla, dado que de esa forma no se cumpliría la condición de estabilidad y por tanto la fila crecería indefinidamente. Esa sería una buena explicación del por qué no se puede ofrecer un buen servicio con solo una ventanilla. Sería todo. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.